Les cuento que Viña del Mar destaca como la mejor ciudad para vivir, trabajar y visitar, y está en la parte alta como la mejor ciudad. Esto para un reciente estudio que habla justamente de cuáles son los mejores lugares para vivir, estudiar, trabajar, que fue realizado por la consultora Visión Humana, y estamos justamente con Patricio Polisi, director de esta consultora, para hablar un poco en detalle respecto a los resultados que arrojó. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Bueno, a ver, fueron varios los temas que se midieron. Por una parte, vivir, trabajar, estudiar y visitar. Sí. ¿Qué cosas fueron los resultados más llamativos que consideran ustedes al realizar este estudio? ¿Qué cosas les llamaron la atención? Bueno, además de la información que entrega el estudio respecto a la posición que cada ciudad alcanza en la imagen que proyecta, porque este es un estudio que se centra fundamentalmente en entender la imagen que proyectan las ciudades. Lo que más nos llama la atención tiene que ver con el surgimiento de nuevos requerimientos por parte de las personas para evaluar a las ciudades, ¿no? Si bien los aspectos más básicos vinculados con el trabajo, la oferta de servicios, la oferta de educación, de salud, etcétera, siguen siendo importantes, lo que aparentemente surge es una tendencia a valorar aspectos vinculados con el ocio saludable, la belleza y las posibilidades de esparcimiento que las ciudades áreas verdes, ofrecen. me imagino. Sí, mucho que tenga que ver con el convivir con la ciudad, no solamente la ciudad como una plataforma que me tiene que ofrecer servicios o soluciones. Ahora, tú me decías que la evaluación es a partir de una imagen, porque muchas veces finalmente las personas opinaban no respecto al lugar donde viven, por ejemplo, y eso hizo que Santiago no pareciera muy bien evaluada, claro, porque la gente de regiones considera que es un lugar, y ahí tú me decías también que hay mucha influencia del rol que tienen los medios. Sí, los medios, lo que se diga de una ciudad en los medios es muy determinante. Es de esa forma que me explico yo la fuerte crítica que se hace a Santiago por quienes no viven en la ciudad. ¿Y dónde se concentran esas críticas? ¿En bueno, qué tema? Fundamentalmente, si uno revisa el contenido de lo que aparece en los medios respecto a la ciudad, los temas son congestión, delincuencia, problemas con la contaminación. Es decir, esa es la información que la gente recibe y con la que se va quedando y se va formando una imagen de Santiago. Prueba de ello de que los santiaguinos somos mucho más benevolentes en calificar nuestra ciudad que los que no viven en Santiago. Y a tu parecer tal vez hay una visión un poco desproporcionada de lo que ocurre en la realidad en el día a día, por ejemplo, acá en nuestra capital. Sí, yo creo que algo de eso hay. Ahora, sin desconocer que efectivamente estos temas que te mencioné son problemas de la ciudad. Pero de alguna u otra manera se ven como exacerbados, producto de pasa a ser el contenido que aparece más en los medios. Ahora, según este estudio también hay una cierta coincidencia entre lo que es el mejor lugar para vivir, para trabajar y estudiar. Ahí finalmente se repiten, y Viña del Mar, La Serena y Concepción destacan. ¿Por qué? ¿Qué cosas gustan de estas ciudades? Bueno, fundamentalmente estas ciudades tienen esa característica que tú mencionaste, son ciudades integrales, ¿no? Que de alguna u otra manera resuelven todos los frentes que tiene que resolver una ciudad de manera relativamente equilibrada. No es el caso, por ejemplo, de Santiago y Antofagasta, que tienden a tener una imagen mucho más funcional como lugares para trabajar o para estudiar. Perfecto. En cambio, Viña, La Serena y Concepción logran un cierto equilibrio en todas las dimensiones. Y yo creo que eso de alguna u otra manera los transforma en una gran ciudad, por lo menos desde el punto de vista de la imagen que proyecta. Ahora, claro, si uno piensa un poco en el bienestar, en la calidad de vida, estas ciudades están ahí encabezando el ranking. Pero tal vez cuando se piensa en buscar oportunidades, son otras las ciudades, porque entiendo que ahí, por ejemplo, Santiago, Antofagasta, sabemos todo el boom, por ejemplo, de las mineras que se da en el norte de nuestro país, ahí sí están también liderando el ranking en esa pregunta en específico. Exacto, y por eso que calificar lo que es una buena o una mala ciudad tiene que ver con el tipo de decisiones. Depende de lo que se anda buscando también. Claro, depende del tipo de decisiones que estoy tomando. Si estoy tomando una decisión para ir de vacaciones, el ranking va a ser uno. Si estoy tomando una decisión para dónde quiero ir a trabajar o a estudiar, el ranking va a ser otro. Ahora, también influye, por ejemplo, la edad. O sea, una persona joven, por ejemplo, tiene menos problemas en vivir en Santiago, en grandes urbes, versus tal vez personas que ya jubilaron, que buscan otra calidad de vida, o gente que quiere formar familia, que son otras las cosas que se priorizan en eso, de acuerdo al momento de la vida en que uno está. Exacto, eso es el punto. Depende del ciclo de vida. Más que la edad, depende de la etapa en la vida en que uno esté. Las ciudades tienden a tener una imagen más benevolente o no
respecto de estos grupos. Por ejemplo, como tú mencionabas, en general los jóvenes tienen mayor afinidad que el resto de los grupos con las grandes urbes, ¿no? Por todo lo que eso significa para ellos, el desarrollo, el acceso a la educación, a actividades de cultura y tiempo libre. Y las personas de más adultos mayores tienden a privilegiar mucho más ciudades que tienen un perfil más turístico, ¿no? Que en el cual se privilegia la tranquilidad, el entorno natural, ¿no? Quizás no privilegian tanto el desarrollo económico ni la oferta laboral, porque no son sus grandes temas en esa etapa de su vida, y por lo tanto ahí aparecen ciudades que se posicionan mucho mejor en esos grupos. Patricio, ¿te parece que revisemos alguna de estas cifras? Claro. Por ejemplo, las ciudades que destacan positivamente. Mencionemos las 5 primeras para avanzar y también para después luego entrar en profundidad en cuáles están tal vez en la escala en el lado opuesto, podríamos decir, sobrevaluadas. Bueno, de todos los indicadores que tiene el estudio, porque el estudio permite evaluar varias dimensiones, a nosotros la que nos parece particularmente relevante es esta dimensión como lugar para vivir, porque calificar bien una ciudad como lugar para vivir, como que de alguna otra manera como que confluye todo también. Integra todo, ¿no? Sí. Entonces ahí como que le damos cierta referencia y importancia a ese factor. Y ahí aparecen 4 grandes ciudades. Viña, en primer lugar, con un 58% de las personas que califican con notas 6 y 7. Esta ciudad, insisto, son personas que no viven en la ciudad. Esto es una calificación de la imagen, no es una calificación de la realidad. Claro, ¿no? Del día a día ahí. Exacto, de la calidad de vida concreta que pueda tener la ciudad. La Serena, en segundo lugar, Concepción y Valdivia son las ciudades que de alguna u otra manera califican mejor como ciudades para vivir. ¿Qué es lo que incluyen todas estas ciudades? Primero, una vinculación con la costa. Yo creo que el tema costero evoca un elemento de calidad de vida, de conexión con el entorno natural, etcétera. Segundo, tienen una plataforma de servicios relativamente bien resuelta, pues la gente también tiene que resolver sus necesidades. Y tercero, si bien alcanzan niveles de urbanización importantes, Concepción particularmente, de alguna u otra manera no proyectan de que esa urbanización necesariamente ha producido un desequilibrio con la calidad de vida tan evidente, ¿no? Claro, pensando por ejemplo en todo el crecimiento, sobre todo en las zonas costeras y que son además también muy turísticas como Viña del Mar o La Serena, que en verano se transforman absolutamente también. Exacto, pero todavía ese desarrollo urbano como que la gente siente que no ha logrado desequilibrar esta calidad de vida, este bienestar. Todavía siguen teniendo una connotación de ciudades de un tamaño humano, ¿no? Que permite todavía generar condiciones que la gente privilegia en ese sentido. Y con fuertes boom inmobiliario en ambos casos. Ahora, ¿qué podemos decir de aquellas ciudades que salieron peor evaluadas y por qué? ¿Cuáles son las razones que están detrás de esto? Mira, primero, las ciudades que salen peor evaluadas en este estudio tienen que ver mucho con el factor desconocimiento. ¿Ya? Prejuicios también en muchos casos. Sí, pero yo diría en primer lugar desconocimiento, no tener como referencias claras respecto de la ciudad, no saber concretamente qué es lo que ofrece, qué es lo que tiene, qué es lo que tiene bueno, qué es lo que tiene malo. Hay un tema y te lo digo por qué, porque después evaluamos a las mismas ciudades como lugar para visitar y aparecen bastante mejor evaluadas. ¿Ya? Entonces, ahí se entusiasman más. Claro, efectivamente como para conocerla, por lo tanto no es, si bien hay algunas ciudades que tienen una crítica concreta respecto a ciertos elementos, también es un factor muy preponderante de desconocimiento. Segundo, lo que tú dices, que aparecen algunas ciudades que connotan cosas negativas por todo lo que se dice de ella, lo que se sabe, etcétera, etcétera. Y tercero, también la lejanía se castiga bastante en la imagen de ciudad. Perfecto. En general, el chileno aparentemente, para la gran mayoría, la lejanía todavía connota más debilidades de una ciudad que beneficios. Ahora, sin ánimo obviamente de hacer algún tipo de prejuicio, podríamos mencionar cuáles son estas ciudades, sobre todo para entender cuáles son los temas que están determinando que aparezcan tan mal evaluadas. Bueno, las ciudades que alcanzan una evaluación más baja respecto de esta dimensión como lugar para vivir son Calama, Punta Arenas, Copiapó, Curicó, Talcahuano, Talca, Santiago, fíjate, está dentro de las urbes más mal evaluadas en esta dimensión. Santiago particularmente, claramente se escapa a esta condición de desconocimiento. La gente tiene referencias de Santiago y lo que ocurre es que esas referencias son particularmente negativas. Y ahí hacemos un poco mención a lo que conversábamos primeramente, que tiene que ver con la imagen que se da muchísimo también a través de los medios, que se concentra también exclusivamente en dar grandes informaciones que tienen más bien relación con actos de delincuencia. Bueno, nosotros hicimos el ejercicio de comparar la evaluación que la gente hacía de Santiago entre aquellos que habían visitado Santiago versus
los que no habían visitado Santiago, y lamentablemente la situación no cambiaba mucho. Era un poquito más benevolente las personas que habían visitado la ciudad, pero un poco más. O sea, tampoco ayuda en la imagen de Santiago, la experiencia de Santiago de aquellos que no viven en Santiago. Pensando que eso sí se puede dar en otras ciudades del país que aparecen como peor evaluadas. Exacto, yo creo que dentro del listado que nosotros mencionamos, varias de esas ciudades se verían beneficiadas producto de la experiencia concreta con la ciudad, porque efectivamente no honran mucho los atributos que estas ciudades tienen, esta evaluación que se hace de la imagen de ellas. Y además también que siempre están incluidas las zonas extremas. Sí. Ahora, cuando hablamos muchísimo en nuestro país respecto al tema de cómo avanzar la descentralización, en que todo se está concentrando principalmente acá en Santiago, pero ¿qué pasa? Este estudio también arroja algo que tenga sintonía con eso, tal vez de que exista una sensación de que todo está concentrado en Santiago, podríamos, el interés político, social, económico. ¿Hay algo de eso que se pueda ver en este estudio? ¿O no? Sí, yo lo más relacionado que logro recordar respecto de eso tiene que ver con la mayor fuerza que está surgiendo en la dimensión de participación ciudadana de parte de las personas respecto de su ciudad. Está pasando a ser un factor bien importante para evaluar su relación con la ciudad, ¿no? ¿En qué medida ven posibilidad de participación? Y en segundo lugar, también está creciendo la importancia que se le está asignando a la administración local, al municipio. Exacto. ¿No? O sea, la gente, creo yo, la tendencia va a ser que las personas le van a empezar a exigir cada vez más a sus municipios, a sus líderes locales, un mayor protagonismo, una mayor sintonía con sus necesidades, ¿no? Y eso tiene que ver con el fortalecimiento de los liderazgos locales en términos del punto de vista de las instituciones que participan en el desarrollo de la ciudad. Yo creo que eso va a surgir de alguna u otra manera, ese requerimiento conectado con esta necesidad de mayor participación, y que desde ahí quizás generar una mayor descentralización en términos de las decisiones y de lo que se define hacer en cada una de las ciudades. Exacto, y eso también hace una reflexión interesante desde el punto de vista de la madurez cívica que deben tener los ciudadanos, y que el día de mañana también les importe, por ejemplo, quiénes están administrando estas comunas, estas ciudades, para tomar decisiones de, por ejemplo, decidir si vivir o no ahí. Exacto, y no es raro que la gente empiece a utilizar justamente esta información para evaluar la gestión municipal y decir, mira, ¿qué está pasando en nuestra ciudad? ¿Por qué nuestra ciudad no está teniendo el protagonismo que debiese tener? Etcétera, etcétera. Y eso, ¿por qué aparece mal evaluada? Exacto, y eso va a ir generando una presión que va a necesariamente involucrar un mayor nivel de excelencia en la gestión por parte de los gobiernos locales. Perfecto. Bueno, Patricio, te queremos agradecer muchísimo tocar este tema muy interesante y que habla un poco de la visión que tenemos los chilenos de nuestro país, de nuestras ciudades. Muchas gracias. A ustedes. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.